Parte médico de la semana. La tensión arterial en forma de prima de riesgo está bajando. El doctor de Guindos ha desvelado esta semana que hace un año la economía española estuvo al borde del infarto y del colapso bancario. Pero ahora, tras la eliminación del tabaco, el alcohol y los alimentos con colesterol, está mucho mejor, más saneada. El paciente sigue en la UBI, estabilizado, eso sí, y con perspectivas de mejora para el 2014. El doctor de Guindos dice que lo peor ya ha pasado. Pero para poner nuestro granito de arena en la mejoría del enfermo, para escuchar todas las opiniones, para hacernos todas las preguntas y sobre todo, para dar respuesta a aquellos que saben, aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Si hoy, querido público, muchas gracias, querido público, si hoy es jueves, si son en este momento las 10:03 de la noche, si estamos en Canal Sur Televisión, esto será... ¡Pido la Palabra! Muy bien, gracias, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Pido la Palabra aquí en Canal Sur Televisión. Esta noche vamos a hablar sobre el papel de los empresarios en la crisis y también, muy importante, vamos a conocer las novedades que hay para la cura del cáncer, del Parkinson y del Alzheimer. Pero antes queremos hablar de la politización de la justicia en nuestro país. Y para ello está con nosotros una de las voces más importantes de España en este ámbito. Hoy está con nosotros Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Adelante. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya saben que Margarita Robles fue secretaria de Estado entre el 94 y el 96. Pertenece a la Asociación Progresista de Jueces para la Democracia y ya ven en qué día ha aceptado nuestra invitación. Ya ven en qué día. Pero antes, Margarita, por lo que ha sido la actualidad, vamos, toda la semana y concluyó ayer, nuevo Papa. ¿Usted cree que el nuevo Papa estará más cerca de los pobres o de los ricos? Yo espero que de los pobres. Espero que de los pobres, si es significativo el nombre que ha elegido, y eso dicen los que saben, pues parece ser que se remonta a San Francisco de Asís, que tenía una preocupación especial por los pobres. No, yo espero que en el mundo que vivimos la Iglesia Católica y el Papa tienen que estar con los que lo necesitan más. Bueno, espera que esté con los pobres Margarita Robles. Bien. Antes de comenzar con las preguntas, vamos a ver qué opina la calle, qué opinan los andaluces sobre la justicia o la politización de la justicia. No creo en la justicia, pues sencillamente una experiencia negativa, ¿no? ¿En qué falla? Pues eso, que todos somos iguales y no se juzga a todos iguales. Debería de ser gratuita para aquellas personas que no tengan posibilidad de costearse en un procedimiento judicial. ¿Qué cambiaría de la justicia? Ahora mismo, en estos momentos, pues quitaría las tasas que han puesto nuevas, ¿eh? El tema de las tasas, que solamente el acceso es aparentemente por persona que tenga dinero. Si no tenemos casi ni siquiera ni para comer, vamos a tener para pagar esas tasas, lo que van a hacer es que van a poder utilizar la justicia más que las personas que tengan más dinero. Más independencia respecto al control político que se puede ejercer en la justicia. Todos sabemos que según que te pille un juez conservador o te pille un juez progresista, y dependiendo del tema que toquemos, puede ser que la sentencia sea favorable en un caso o desfavorable en otro. No es que desconfíe en especial de ello, yo entiendo que los jueces son personas como otras cualquiera, tienen su ideología, tienen sus intereses particulares, no están por encima del bien y del mal. Yo soy estudiante de Derecho y es verdad que hay que ser crítico, y sobre todo los nuevos estudiantes que estamos saliendo de las facultades, y sí que es verdad que hace falta cambiar cosas, sobre todo la independencia de los jueces, que es la única garantía posible para que la gente crea de verdad en el sistema. Esta es la opinión de la calle. Durante toda la semana, nuestros compañeros de Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión nos tienen informados, y llegado el jueves es el tiempo de las preguntas que hacen 80 ciudadanos que están aquí presentes, y a usted le toca responder. Muy bien. ¿Está preparada? Preparada. Bien.
Pues vamos a comenzar entonces con la suerte, ya digo, de en el día en el que hemos conocido la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, tener aquí a Margarita Robles. Pero son los ciudadanos que están aquí los que tienen que preguntar y vamos a comenzar en Cádiz. A ver, María, adelante. Hola, buenas noches. Como bien ha dicho Jesús, no puedo empezar de otra manera el programa si no es recordándole a nuestros espectadores la noticia sobre el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que ha dictaminado que la ley hipotecaria española es ilegal y abusiva porque es contraria al derecho comunitario. Teniendo el placer de tenerla aquí, ¿podría explicarnos qué importancia tiene esta resolución para los jueces? Bueno, esta resolución es fundamental. Hay que pensar además que esta resolución se ha dictado porque un juez español propuso y planteó el tema. Los jueces españoles están muy preocupados porque están viendo que tenían que desahuciar a personas, ponerlas en la calle como consecuencia de unos préstamos hipotecarios absolutamente abusivos. Y ante eso, un juez español, un juez de Barcelona, planteó esta cuestión. Esta cuestión se ha resuelto hoy y lo que viene a decir es que las cláusulas abusivas no son aceptables, que los jueces, cuando vean una cláusula abusiva, tienen que suspender los lanzamientos en los casos de los desahucios, y yo creo que francamente es una magnífica noticia, porque es verdad, todos somos conscientes que los préstamos hipotecarios son muy abusivos en la mayoría de los casos. Vale, gracias. Pero, Margarita, con esa sentencia que hemos conocido hoy, ¿se paran ya los desahucios que están ahora mismo? ¿Se pueden parar en los juzgados? Sin duda. Con esta sentencia, cuando el juez vea que la cláusula es una cláusula hipotecaria abusiva, que se ponen unos intereses por encima de los intereses legales, el juez tiene ya en este momento, a partir de la sentencia, la obligación de suspender en ese momento ese lanzamiento que había ese desahucio. Por eso es tan importante la sentencia que hoy se ha dictado. Hay que decirlo, yo siempre lo digo, los jueces españoles están sensibilizados con la realidad social. Cometemos errores, pero están sensibilizados con la realidad social. Y ya muchos jueces españoles, cuando encontraban un supuesto de desahucio en los que evidentemente había esas cláusulas absolutamente abusivas, estaban paralizando esos desahucios. La ventaja es que ahora ya no hacen los jueces porque quieren hacerlo por buena voluntad, sino porque ya hay una sentencia que lo dice. Y lo que yo espero que el ministro de Justicia se ponga inmediatamente las pilas, si se me permite la expresión, y presente la correspondiente modificación de la ley. Bueno, es una satisfacción de verdad tenerla usted hoy. Otros jueces han pasado por aquí, magistrados, y han dicho lo que usted estaba diciendo, pero no teníamos la sentencia. Claro, esa es la ventaja de que hoy tenemos ya la sentencia, que nos da a todos mucha mayor tranquilidad y, sobre todo, que pone fin a una situación de manifiesta injusticia. Todos sabemos que más que menos todos hemos tenido una hipoteca alguna vez, ¿no? La diferencia entre el que tiene que pagar la hipoteca, el que tiene que asumir la hipoteca, y el banco, que es el que pone los intereses. Bien, además están todos muy atentos porque hemos vivido aquí jueces que decían que no, ellos no querían ser cobradores. Cobradores del FRAC, como recaudadores, ha dicho alguno, efectivamente, sí. Vamos a ver, Granada, adelante, todas las manos, qué alegría. Luis, adelante. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Hablando de Gallardón, un poquito, ¿usted cómo resumiría las medidas que ha llevado al Consejo de Ministros últimamente en la reforma de justicia? ¿Cómo las catalogaría? Pues yo siento tener que decirlo, que las medidas que está llevando el actual ministro de Justicia suponen un retroceso, yo diría, a tiempos anteriores a la Constitución española. Es una situación gravísima. Ahí tenemos, lo veíamos antes en el vídeo, el tema de las tasas. Es decir, una justicia que está absolutamente colapsada, lo que se hace es evitar que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales. En vez de dar una solución a esos problemas que tenemos en la justicia, se ponen las tasas. Pero no solamente se conforma con las tasas, es que se van a poner en la calle, si se me permite la expresión, se va a hacer un ERE de 1.200 jueces sustitutos. Imagínense ustedes cómo está la justicia en España para que encima tengamos que prescindir de 1.200 jueces. Además de todo ello, por si fuera poco, tenemos un código penal que fija unas figuras que son absolutamente restrictivas de derecho. ¿Qué decir de lo que pretende hacer con el Consejo General del Poder Judicial? Quitar de competencias al Consejo del Poder Judicial para quedárselas el Ministerio y para que, en definitiva, se limite de alguna manera la independencia de los jueces. Y, por último, todos sabemos los últimos escándalos de los indultos. Es decir, al ministro de Justicia, cuando una sentencia no le gusta, indulta. Y ahí tenemos casos, pues lo saben ustedes, el de los Mossos d'Esquadra de Barcelona, en un caso absolutamente reprochable, hubo no uno, 2 indultos. ¿Y qué decir del tema del kamikaze? Desgraciadamente, creo por eso que lo que está pasando, y yo lo siento muchísimo, yo soy una juez muy vocacional,
Creo que estamos retrocediendo a tiempos, yo diría, anteriores a la Constitución, y me duele enormemente decirlo. Y este hombre es que no lo ve, no es capaz de dimitir, no es capaz de ver las cosas, pues no hace nada bien, parece. Permanentemente, el otro día hubo una huelga de jueces, una huelga de la Administración de Justicia, todos los colectivos de abogados, procuradores, de ciudadanos, han dicho, mire usted, estas tasas no son asumibles, no son aceptables. Y aún así siguió adelante y dictó la ley. ¿Y ahora qué ha tenido que hacer? Reformar la ley. Pero reformarla parcialmente, porque lo que hace es disminuir una cuantía muy mínima las tasas. Yo creo que en este momento el Ministerio de Justicia, y de verdad que lo digo, como decía antes, con pena y con mucha preocupación, sobre todo preocupación, está en una posición que no escucha, que no dialoga, que no atiende a los problemas de los que conocen y conocemos la realidad de la justicia. Y ya no solamente los nuestros, que podían escucharlos, decir que defendemos intereses nuestros, la calle. Y la calle no se equivoca. La calle no se equivoca cuando dice que las tasas son muy elevadas, que las tasas no se pueden aceptar. La calle no se equivoca cuando protesta contra los indultos. Bueno, pues yo creo que un gobierno tiene la obligación de escuchar. Y aquí yo en este momento, francamente, echo en manos ese escuchar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Vamos ahora a Almería. A ver, Almería, Verónica, adelante. Buenas noches. Con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, los 20 vocales serán elegidos por el Parlamento. ¿Estaríamos entonces hablando de politización de la justicia? ¿Y en qué nos va a beneficiar y en qué va a perjudicar dicha reforma? Bueno, yo tengo que decir que en principio la elección de los vocales no va a cambiar, ya se eligen por el Parlamento en este momento. El Partido Popular se presentó a las elecciones diciendo que las iban a elegir los jueces, a los vocales, pero no, mantiene la elección parlamentaria, cosa que a mí personalmente me parece muy bien. Creo que es bueno que los representantes de la soberanía popular elijan a los vocales. Pero hay una cosa tremenda, que entronca con lo que decía al amigo que me ha preguntado antes. Luis, de Granada. A Luis de Granada, efectivamente. Es que todas las competencias que hasta ahora tenía el Consejo del Poder Judicial para garantizar la independencia de los jueces, se las va a quitar al Consejo del Poder Judicial y se las va a llevar al Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa? Que ahora en el Consejo, con nuestros errores, sin duda, pero estábamos tutelando, protegiendo la independencia de los jueces, dándoles medios personales, medios materiales. Eso, con el anteproyecto que va a presentar, va a desaparecer, porque el Ministerio de Justicia se va a quedar esas competencias para sí. ¿Eso cómo va a repercutir en los ciudadanos? Pues evidentemente estamos viviendo en este momento, en este país, situaciones de corrupción, todos lo sabemos, en los que los jueces están ahí tratando de investigar. Bueno, si los medios que tienen que tener los jueces para investigar, si una serie de cosas, en vez de tenerlas el Consejo, pasan al Ministerio de Justicia, no hace falta que los diga yo, cualquiera puede saber lo que puede pasar. Creo que esta reforma, por lo que decía antes, no en cuanto al sistema de elección, que a mí me parece bien y que se mantiene, sino en cuanto que quita de competencias al Consejo del Poder Judicial, va a suponer una limitación de la independencia de los jueces. Y ojo, muchas veces el ministro dice, no, es que los jueces quieren defender sus intereses. No, los jueces cuando están reclamando estos días, que hacen huelga, no lo hacen para sí, no reclaman para sí. Reclaman porque cualquiera de los que están aquí, yo misma, un día podemos tener que ir a los tribunales. Y todos podemos ir a los tribunales para un desahucio, para un divorcio, para que lo que sea, que a uno no le pagan la cantidad que le deben, que le han robado en la calle. Y claro, son casos menores, dijéramos. Pero cuando nos encontramos a grandes asuntos, grandes temas de corrupción, si al juez no se le den medios suficientes, que ahora se los podemos dar en parte, el Consejo se los da al Ministerio, imagínense. Muchas gracias. Vale. Gracias, Verónica. Vamos a Jaén, que está allí Jaén. A ver, Rosario, adelante. Tu pregunta. Buenas noches, señoría. Mire, después de lo que se ha criticado la reforma del Código Penal del señor Gallardón, yo quisiera saber una cosa. No sé si usted es madre, pero si usted, aparte de juez, fuera madre y además fuera la madre de Marta del Castillo, de Sandra Palo o de otra víctima mortal, ¿pensaría lo mismo en cuanto a la prisión permanente o a la cadena perpetua? Mire, yo tengo que decirle una cosa. Yo empecé muy joven de juez, empecé con 23 años, he estado 14 años en la jurisdicción penal y he conocido delitos absolutamente execrables. Y he sufrido con las víctimas de los delitos.
porque lo he vivido, sé el sufrimiento de las víctimas. Y siempre he pensado que a los que cometen un delito, todo el rigor de la ley tiene que caer sobre ellos, de la ley. Y a las personas que son víctimas de los delitos, nuestro apoyo, nuestra comprensión. Pero también un gobierno no puede legislar al calor de una situación que nos conmueve a todos, porque estas situaciones nos conmueven a todos, y yo lo he vivido profesionalmente, porque creo que no es bueno utilizar tampoco el dolor de las víctimas en clave política. Muchas veces en clave política se utiliza, y lo digo desde la seriedad, el dolor de las personas, el dolor de las víctimas. Se quieren presentar determinadas medidas que sin duda pueden ser contrarias a la Constitución. Una custodia de seguridad, una prisión permanente, una cadena perpetua. Yo creo que si eso fuera una exigencia de la sociedad en su conjunto, pero no es una exigencia de la sociedad en su conjunto, porque este país, España, es una sociedad que ha vivido una lacra tan terrible como es el terrorismo. Y las víctimas de este país, chapó para todas ellas. Nunca han querido usar la justicia por su mano, nunca han querido. Y a mí, me van a perdonar, creo que a veces es un poco oportunista utilizar ese dolor de las víctimas para determinadas medidas. Yo personalmente tengo que decir siempre con las víctimas, pero siempre también con los principios básicos de un Estado de Derecho. Y esos principios básicos de derecho, en el tema de las penas privativas de libertad, están recogidas en la Constitución. No me parece adecuado, ni me parece bueno para las víctimas que se quiera ofrecer una serie de respuestas que van en contra de lo que son los principios básicos que a este país le han costado tanto. Sí, pero aunque hayan costado tanto, pienso que la gente de la calle no ve equitativo ni comparativo el delito y la pena que se le impone, más cuando luego se reducen las penas. Bueno, yo sé que eso muchas veces es así, pero en otros casos las penas pueden tener una finalidad de reinserción social. Es verdad, ¿no? Yo, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Cuando alguien comete un delito, aplicación de la ley. La ley y solamente la ley. Eso cuando hablamos de la lucha contra el terrorismo, se decía, contra el terrorismo no hay atajos. Pero también hay que pensar que en ocasiones, que no probablemente los dos casos que usted me ha comentado, pero que la finalidad de la pena que nuestra Constitución ha querido, además de la retribución por el delito cometido, es también la reinserción social. Estos dos casos que me ha dicho, y muchos más que yo he conocido, son gravísimos, sin duda. Pero vuelvo a decir, los casos concretos que exigen esa aplicación individualizada en ese caso que se ha producido, no pueden suponer una excusa para que de alguna manera vayamos con los grandes principios, contra los grandes principios de la Constitución. Muchas veces, al calor del enojo que tenemos, del enfado que tenemos cuando hay crímenes atroces, nos gustaría a todos, bueno, pues, en fin. Pero esa es la diferencia, yo siempre lo he dicho, la diferencia entre un Estado de Derecho y los terroristas o los delincuentes es que el Estado de Derecho no puede perder los papeles. Esa es la gran diferencia en un país que, como digo, ha vivido el terrorismo. Y en un país que ha vivido el terrorismo y que ha tenido unas víctimas que nunca ninguna de ellas ha querido tomarse la justicia por su mano. Yo creo que España es para eso un gran ejemplo. Y siempre, sin duda, la solidaridad con las víctimas. Pero ojo al hacer las reformas. Es muy peligroso el dar carta blanca y que muchas veces nos movamos por el dolor que sentimos en ese momento. Algo que es básico siempre, es decir, nunca se puede legislar en caliente, nunca. Eso no es bueno. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Las 10:21 minutos, estamos en directo con Margarita Robles. Sevilla, por favor. José Antonio, adelante. Buenas noches, señora Robles. Cambiamos de tercio, hablamos de Urdangarín, Bárcenas. ¿Qué le hace falta a la justicia o cuántas pruebas, en caso que las haya, y si no, indicios, cuántos les hace falta a la justicia para que se pueda meter a estos personajes en la cárcel, en prisión preventiva, sin fianza, porque según el último técnico de Hacienda que estuvo la semana pasada con nosotros,
pueden utilizar incluso su dinero robado para pagar la fianza. Bueno, a mí lo que me gustaría es decir dos cosas. Primero, yo tengo una confianza grande, muy grande en los jueces españoles. Sin duda cometemos errores como todo el mundo. Y muchas veces este es un país en el que yo siempre digo, todos opinamos de todo. Yo me veo opinando de medicina, de economía, y todos opinamos de todo. Y en materia de procedimientos judiciales, una cosa es la verdad que sale en los medios de comunicación y luego otra cosa es la verdad que son lo que ven los jueces en cada momento. Es el fenómeno que usted conoce también como yo de los juicios paralelos, ¿no? Todos opinamos cuando hay un caso de relevancia social sobre lo que tiene que ser. Es como en el fútbol, siempre decimos el árbitro lo ha hecho mal y el entrenador tenía que haber puesto a este futbolista. Yo creo que pasa lo mismo. Mire, estos casos, tanto el caso Bárcenas como el caso Urdangarín, se está llevando por dos jueces magníficamente profesionales. Y ellos son los únicos que saben lo que tienen ahí. Piense que muchas veces en estos procedimientos, ahora se ha levantado el secreto del sumario, pero son piezas declaradas secretas. Claro, si están declaradas secretas, nosotros que no conocemos el contenido del sumario, podemos opinar, podemos decir, pero hay que dar un voto de confianza al juez, que es el que tiene el conocimiento de lo que está pasando. Y vuelvo a decir, este es un fenómeno que es inevitable, pasa en todo el mundo, ¿no? Ahí está Strauss-Kahn, que todo el mundo dijo que era culpable y luego llegó y resulta que no era culpable según los tribunales. Tenemos que aceptar, aunque a veces no nos guste, y yo lo entiendo, como el caso que comentábamos antes, ¿no? Tenemos que aceptar que la verdad judicial es la verdad que se plasma en una serie de pruebas practicadas con arreglo a derecho, que lo que los jueces tienen que valorar no es lo que sale en los medios de comunicación, porque lo que sale en los medios de comunicación a lo mejor es algo que socialmente nos repugna y nos parece absolutamente reprochable, pero que a lo mejor no tiene una trascendencia penal. Por eso digo, confianza en los jueces. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho poner, es que la justicia es lenta, pero es como un elefante. El agente tiene un problema y dice, bueno, esto va muy lento, pero llega. Y no tengamos duda de que llegará. Cuestión distinta, vuelvo a decir, es que desde la perspectiva de ciudadanos podemos tener la información de los medios de comunicación y luego el juez tiene las pruebas, claro. Pero, por ejemplo... No, ya. ¿Qué quieres decir? No, en el caso de cualquier ciudadano normal, con tantos indicios como parece ser que hay, ¿no hubiera pasado lo mismo o ya estaríamos...? A ver, bueno, Margarita, lo que le quiere preguntar es si usted cree que si veremos a Bárcenas y Urdangarín en la cárcel. Yo tengo... ¿O no? Ya está. Sí tienen que estar, sí tienen que estar. Sí tienen que estar, Sí tienen lo que estarán, estar. no tenga ninguna duda. Después de un procedimiento judicial, los procedimientos judiciales tienen una fase de instrucción y luego una fase de juicio oral y luego una sentencia. Y si tienen que estar en la cárcel, lo estarán. Y yo espero que luego no haya un indulto y entonces... Vale. O sea... Vale. Gracias, José Antonio. Pero una pregunta, porque quiero que pregunten ellos, pero una pregunta muy concreta al hilo de lo que usted ha dicho. ¿La justicia en España es independiente? Los jueces, cuando ejercitan la jurisdicción, son independientes. ¿Sí? Huelva. Ana, adelante. Buenas noches. ¿Cómo es posible que ni el fiscal general del Estado ni el juez hayan imputado todavía a la infanta? Pues vuelvo a decir lo que decía antes. El juez y el fiscal son los que tienen las pruebas y las pruebas solo las tienen ellos. Es decir, nosotros podemos leer en los medios de comunicación, podemos leer datos, podemos decir cosas que como ciudadanos nos parece que, bueno, que nos sorprenden. Pero luego el derecho, esa es la ventaja de un Estado de Derecho. El derecho tiene unas reglas de juego y exige unas pruebas y muchas veces no se comprende. Las decisiones de los jueces, yo lo entiendo, que no se comprendan y que no se compartan. Pero también vuelvo a decir, y lo decía antes, tiene que ser el juez el que valore qué pruebas tiene este momento en relación a una persona determinada en un procedimiento penal. Y eso lo sabe él y lo sabe el fiscal. Atendida, ¿no, Ana? ¿Qué quieres decir? Preguntar no más. ¿Quieres decir algo? Yo entiendo muchas veces, yo hablando con amigos y con compañeros, es lo que hablaba antes del ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Es que yo hubiera puesto a tal jugador... Y luego, claro, el derecho tiene también una técnica
en el sentido de que tiene que haber unas pruebas. Y unas pruebas, es decir, no vale simplemente que en un procedimiento se presenten correos sin más, por muy llamativos que puedan ser esos correos. Es que a lo mejor esos correos, si no están acreditada su autoría, no nos sirven desde el punto de vista penal. No vale que en un medio de comunicación, sin más, aparezca unos apuntes contables. Eso, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista social, evidentemente relevante, pero a lo mejor desde el punto de vista del derecho penal no lo es. Y eso es una garantía para usted y para mí, porque a lo mejor el día de mañana alguien la denuncia a usted por algo, atribuyéndole a usted una responsabilidad por una relación personal, de parentesco, lo que sea, y usted también tiene derecho a tener una garantía de que sea un juez el que decida si como consecuencia de esa relación que usted tenía con un acusado ha cometido usted un hecho delictivo, ¿no? Sí, pero formaba parte de las empresas. Sí, pero el derecho penal, y yo también entiendo que a veces son cuestiones técnicas, como luego el doctor nos explicará, en el derecho penal no basta simplemente con estar en un sitio. Tienes que tener una conducta y tienes que tener una conducta intencionada en relación a algo concreto. Y eso, usted y yo podemos pensar, bueno, pues lo que razonablemente puede pensar un ciudadano. Pero el juez tiene unas limitaciones a la hora de pensar. Gracias, Ana. Vamos a ir a Córdoba. Juanma, adelante, tu pregunta. Buenas noches. No sé cómo le voy a meter mano a esto, pero vamos a ver. Muchos ciudadanos de estos que comentan a pie de calle piensan que además de por prevaricar, al juez Garzón se lo quitaron de en medio porque era un chino en el zapato de muchos políticos. Entonces, dicho esto, ¿ha influido el caso del juez Garzón para que muchos magistrados no se lo piensen antes de meterle mano o de imputar a políticos importantes en este país? ¿Es aviso para navegantes para casos como el que está comentando la señorita de Urdangarín? Es decir, ¿se lo van a pensar? ¿Van a llegar hasta el final? Bueno, yo lo que puedo decir, sin entrar en el caso de Baltasar Garzón, es que después del caso de Baltasar Garzón ha habido condenas de algún presidente de alguna comunidad autónoma, no voy a dar el nombre, pero condenas. Se ha llevado a un juicio por jurado a un presidente de una comunidad autónoma. Ha habido una condena de una presidenta de un parlamento, también de una comunidad autónoma. En este momento están los papeles un exministro del último gobierno. Todos sabemos de muchísimos alcaldes que en este momento están imputados. Y otros muchos que no están, ¿no? Y otros muchos que no están, pero muchos que lo están. E incluso hace muy poco la Audiencia de Barcelona decretó la prisión de algún dirigente de algún partido que había habido una conformidad en un supuesto de corrupción. Quiero decir con ello que no es un límite, no tiene por qué ser un límite. Pero podría hacerlo, ¿no? A ver, de cara a la sociedad, de cara a la sociedad yo creo que sí, que los ciudadanos pensamos que el hecho de Baltasar Garzón ha sido un antes y un después en la justicia, de cara a que si te metes con el poder puedes salir perjudicado. Nunca me han dicho. Yo ahí no comparto esa opinión, no lo comparto. Este es un país en el que muchos dirigentes políticos, algún ministro y algún secretario de Estado han estado en prisión. Como vuelvo a decir, presidentes de comunidades autónomas están condenados y tiene más juicios en camino. Yo la verdad que no lo comparto. Es verdad que Baltasar Garzón, y yo quiero decirlo, ha sido un magnífico juez que ha prestado servicios. Luego el Tribunal Supremo dictó una condena, pero también quiero decirlo porque me parece justo. En España hay 5.000 jueces que trabajan mucho, bien y calladamente. No hay un único juez o dos únicos jueces. A veces tendemos un poco a pensar que no hay más jueces que los que conocemos por el nombre y apellido, los que suben y bajan determinadas escaleras. No. Junto con los que suben y bajan determinadas escaleras están los jueces de a pie, están los jueces de las audiencias, de los juzgados, 5.000, que trabajan en unas condiciones que, en fin, que el Ministerio de Justicia no se lo pone muy fácil tampoco. Gracias, Juanma. Muy brevemente, por favor, Margarita Robles, pero al hilo de lo que usted está diciendo tiene que sacarnos de una duda, porque usted ha sido política, ha ocupado alto cargo político y es jueza y es del Consejo General del Poder Judicial. Cuando un político está imputado, ¿debe dimitir
Bueno, yo quiero decir un matiz, yo nunca he sido política. Yo he Bueno, estado... un cargo político. Eso, sí. He dicho un alto cargo político. Que creo que es importante. Bueno, yo pues, siempre he sido juez, pues, he tenido una experiencia en la política de la que me siento muy orgullosa, porque yo aprendí mucho, estuve con las fuerzas de seguridad sí. y estuve... pero yo me siento muy juez y vocacionalmente sí. juez. Cuando un político está imputado, bueno, habría que matizar mucho. Es decir, la imputación sin más... Y la imputación, sin más, no es una expresión o una manifestación de culpabilidad. La imputación es que es curioso lo que pasa en nuestro sistema. La imputación se estableció como una garantía para que una persona pudiera ir a declarar con abogado y no estuviera obligado a declarar. Y curiosamente, por lo que pasa a veces en este país, la imputación, que era una garantía, sí. quizás por la propia palabra, ¿no? Porque eso de imputado suena fatal, sí. entonces se ha convertido en que cuando a uno le llaman a declarar como imputado, ya parece que está condenado. Y eso no es así. Simplemente la condición de imputado no implica que uno tenga que tener responsabilidad penal. Cuestión distinta es que yo creo que en política hay que ser muy cuidadosos, porque en definitiva los políticos se ven a los ciudadanos y cuando hay la más mínima sombra de duda, aunque penalmente no sea relevante, sí. yo creo que sería bueno retirarse. Vale. Vamos a Málaga con todo, bueno, con las manos. Enhorabuena a los malagueños por la victoria. Me descubro ante el Málaga y los malagueños. Diego, adelante. ¿Sabe usted por qué pasa esto, no? Sí, sí, yo soy del Barça también y también el Barça... Vale, pues también, enhorabuena también. Y para los del Barça. No. Bueno. En Andalucía hay muchos del Barça, ¿eh? Eso. Adelante. Voy a verme en cuartos a ver quién gana. Adelante. Mi pregunta es que, ¿cómo puede ser que se obligara a dimitir al fiscal jefe de Cataluña por pronunciarse libremente a favor del referéndum de independencia catalana y que, que se expresó libremente, haciendo uso de su libertad de expresión? Y que, en cambio, el ministro de Interior siga en su cargo pronunciándose en contra del matrimonio homosexual cuando él dijo que lo hacía, claro, a favor de usando su libertad de expresión. Pues mire, eso no es nada con el futuro que parece que nos espera. Una de las reformas que se ha presentado a bombo y platillo en las últimas semanas, la última semana creo, por el ministro de Justicia, es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que va a impedir a los jueces pronunciarse en público sobre sentencias y sobre resoluciones y en hacer cualquier tipo de crítica. Yo lo decía antes, es que vamos a una situación de retroceso a tiempos predemocráticos. Parece ser que el logro que habíamos conseguido durante muchos años de la libertad de expresión, pues un fiscal no puede expresar su opinión y lo que es peor, hay una especie de espada de Damocles sobre los jueces para que en el futuro no vaya a ser que critiquemos a algunos dirigentes políticos. En ese sentido, yo lo decía antes y lo digo, en este caso sí que me pongo muy seria, con enorme preocupación. La libertad de expresión, como igual hablábamos antes, determinadas garantías penales y procesales, es algo que a este país le ha costado mucho. Le ha costado mucho. Y yo reivindico el derecho a que los ciudadanos nos critiquen a los jueces, de que los ciudadanos critiquen las resoluciones que ponemos los jueces, que los ciudadanos no estén de acuerdo cuando hay una condena como la de Garzón, lo reivindico mucho, pero también reivindico el derecho de un fiscal o de un juez cuando entiende que desde una instancia política se están tomando decisiones que no son buenas para los ciudadanos, poderlo decir también. Gracias, Diego. Estamos aprendiendo mucho con usted para pensar las cosas antes, por lo menos veo en las caras de quienes están aquí y en mí mismo. Han preguntado las 8 provincias ya, una más, Jaén. María José, a ver, ¿alguna pregunta? Que no se nos vaya Margarita Robles sin que vamos le por otro lado. todo lo que queremos. Buenas noches, señora Robles. ¿Qué piensa usted respecto a que una persona condenada por un delito de acoso sexual tenga la capacidad para elegir al alcalde de una localidad? Concretamente me refiero a la moción de censura del PSOE con el apoyo de Ismael González, condenado por acoso cuando fue alcalde de Ponferrada. Le doy ya la pista. Me parece tremendo, me parece horrible. Primero, yo lo apuntaba antes, creo que no vale todo en política. Es decir, para conseguir el poder no vale todo. Y no vale esto que ha pasado, no vale. Es decir, si uno tiene que conseguir el poder dejando en la cuneta determinados principios, yo no quiero a esas personas que quieren ese poder. Pero luego además hay situaciones
como es las agresiones, la violencia de género, como es el acoso sexual, en la que la sociedad en su conjunto tiene que tener tolerancia cero, pero ni lo más mínimo. Hay quien puede decir, no, es que esta persona se le condenó y ya cumplió la pena. Sí, sí, ya cumplió la pena. Hay quien lo dice. Hay quien lo dice. Pero socialmente, el partido o un partido que para hacer política se apoya en esa persona que tuvo un comportamiento vejatorio, en ese caso hacia una mujer, pero que evidentemente es muy significativo de qué concepto tiene él de las mujeres, yo creo que nadie se puede apoyar en él para gobernar. No vale todo para gobernar, no vale todo. Muy bien, muy bien. Gracias. No vale todo en política. Llega el momento de ver qué movimiento hay en las redes sociales y para ello, Mar Barrera, por favor, nos lo trae. Nos trae lo que se dice. Buenas noches. Buenas noches. Como saben, le pido siempre a mis amigos de las redes que ilustren el debate con frases de personajes conocidos o célebres. Hoy fíjese que me han apuntado una para su debate de un jugador de baloncesto estadounidense, Kobe Bryant, que dijo: si me tienen que juzgar, que lo hagan conociendo todo lo que me rodea. Los internautas han hecho bastante críticas a la reforma del Código Penal de Gallardón y también están escandalizados tras conocer el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de tantas familias en la calle y tantas vidas perdidas. De todas las preguntas que nos han llegado, he seleccionado 3. La primera, ¿qué le parece la pugna entre los jueces Ruz y Bermúdez por el caso Bárcenas? No me gusta esa pugna, no me gusta. Creo que es bueno que de una vez la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida cuál es el juez competente. Tiene un aspecto positivo y yo creo que el aspecto positivo, y entro un poco en lo que decían antes, es que cuando se comete un hecho delictivo o aparentemente delictivo, los jueces van a perseguir ese hecho delictivo. Y yo tengo confianza plena en que va a ser así. Pero creo que es bueno que termine pronto esa confrontación, porque al final, en vez de ir a quien ha cometido ese posible delito, estamos poniendo el foco en 2 jueces que desde la responsabilidad los 2 entienden que son competentes. Segunda pregunta. El Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que el sistema de desahucios español es ilegal. ¿Cómo puede tener España un sistema ilegal a ojos de la Unión Europea perteneciendo a ella? Pues por eso lo que hay que hacer es inmediatamente modificar las leyes. Es decir, la legislación española es una legislación antigua, es una legislación que, en este ámbito hipotecario, es una legislación que no ha tenido en cuenta las directivas comunitarias y por eso es tan importante que en este momento se haya dictado esa sentencia y que, por tanto, el Gobierno español proceda, pero sin ninguna demora, inmediatamente a modificar la ley. Y tercera, ¿no cree que la justicia es más permisiva con los grandes empresarios que defraudan? Quiero creer que no, Yo, por convicción mía personal y por el círculo del que yo siempre... Cuando yo preparaba oposiciones, siempre me decía, que me ayudaba a estudiar, me decía, la justicia tiene que ser ciega, eso que decimos, y es verdad. Y muchas veces yo quiero decirlo, hay que tener una mayor exigencia, un mayor reproche a aquellos que han tenido más en esta vida. Yo durante mucho tiempo, lo decía antes, estuve en la jurisdicción penal y muchas veces veía que de alguna manera hacíamos más justicia con los que tenían, los más necesitados, los que tenían menos recursos económicos. Creo que ahí sí que la sociedad debe exigir más a quienes tienen más, porque el nivel de fraude que hacen a la sociedad quien más tiene es mucho mayor. Gracias. Gracias, Mar Barrera. Precisamente para hablar de los empresarios y el papel de los empresarios en esta crisis, hemos invitado, está con nosotros, Ana María Castillo, catedrática de Organización de Empresas. Adelante, Ana María. Bienvenida. Gracias. Le presento a Margarita Robles. Encantada. Muy bien. Bien, pues ha sido un placer escucharla, ¿verdad que sí? La hemos escuchado muy atentamente, así es que yo creo que tendrá que volver por aquí en otra. Por supuesto. Aceptaría la invitación, se ha sentido cómoda. Sin duda. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues venga, adiós, Margarita Robles, muchas gracias. Gracias.